Hola, ¿se me ve? ¿Se me escucha? ¿Cómo andan? Buenas, buenas, buenas. Buenas, 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 buenas. Que hay algunos asuntos con Instagram. Hoy vamos a ver si podemos transmitir con el colega Kineshen, con Seba Reyes de Chile. ¡Sí! Hola, Seba. Bien, bien. Excelente, excelente, excelente. ¿Qué tal? Quedó tantas lunas. Ahora, parece que yo voy a ser el entrevistado. Esto iba a pasar en algún momento porque seguramente te iba a invitar a algún vivo en mi canal. Sí, Porque qué somos bueno, colegas y ya. tenemos ambos experiencia y podemos compartir contenido. Así que Excelente, nada, bueno, excelente, nos excelente. vamos a seguir, eh, vamos a seguir las líneas de lo planeado y acá estoy para... Perfecto. Muy bien, mi gente linda. Primero que todo, agradecer por la paciencia. Exacto. Agradecer a Terapia del Chen, Magia Habana, Osteopatía San Rafael. Mira, supongo que es de Argentina. Neo Paglia. Sí, Paglia, Alejandra, desde Paraguay, Araceli Riveros. Excelente. Bueno, la temática del día de hoy es hacer una entrevista para hablar de un temazo, un tema muy, pero muy interesante. Y la idea, insisto, es realizar esta dinámica. Para esto, tengo muchas preguntas que quiero realizar a Keo y de esa manera realizar esta transmisión, insisto, lo más dinámica posible, lo más entretenida dentro de lo posible, y también que aprendamos sobre experiencia y sobre temáticas, en este caso sobre el I Ching. Muy bien, Keo, cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Eh, hoy, hoy tuve contacto con el I Ching, que es el contenido también. Es un factor de armonía. Para mí es un, un libro que me da mucha armonía, mucha tranquilidad, estar en contacto con él. Y hoy me tocó trabajar, así que nada, muy agradecido por eso. Perfecto. Mira, antes de comenzar a hacer este proceso de preguntas, mira que, insisto, creo que el día de hoy voy a quedar con muchas dudas, con muchas preguntas también en el tintero, pero aquí, antes de comenzar, a la gente linda que se está uniendo, yo les quiero preguntar, y esta fue la investigación, una pequeña investigación que hice en diferentes grupos de acupuntura, yo les pregunté, chicos, si yo les escribo o les digo la palabra I Ching, ¿qué es lo que se les viene a la mente o con qué lo pueden relacionar? Y aquí, y eso, bueno, esa pregunta yo les quiero hacer a ustedes, la gente que está en vivo en este momento, nos está viendo, yo les quiero hacer esa pregunta para comenzar y después ir desarrollando estas temáticas. Yo les pregunto, si yo les digo la palabra I Ching, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Con eso, lo que acabo de escribir, I Ching, ¿qué se les viene a la mente con el I Ching? Hola, ya, está bien. ¿Qué más aparte de un hola? De aquí estamos, con ganas, con energía, junto aquí. Ojo, transmisión internacional. Yo en este momento me encuentro en Santiago de Chile. Keo, ¿dónde te encuentras tú? En Córdoba, 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 Argentina, capital. sí. Sí, un poco cerca en un lugar que se llama Alta Gracia, en este momento. No, yo creo que voy a tener que buscar ahí a San Google para Sí, ver dónde está de forma es, específica, ¿sí? es Córdoba Yo aquí, capital, y a unos kilómetros, 40 kilómetros aprox, está este lugar en el cual te digo que es perfecto, Alta Gracia. Muy cerquita. perfecto, súper. Ahí Mira, contestaron. respecto entonces a la pregunta, ojo, ¿con qué pueden relacionar la palabra o el I Ching? Acá Pali dice cambio. Araceli solo se ríe, está disfrutando junto con nosotros. La gran Claudia Shields describe cambio, hexagramas, yin yang. Súper. Mira, yo te voy a describir lo que muchos colegas me comentaron al respecto. ¿Sí? Describen I Ching, oráculo, mutaciones. Y también me describen de forma directa el libro de las mutaciones. ¿Vale? También me dicen eh, cambios, base, escucha esta está interesante, base de explicación metafísica asociada a la medicina tradicional china.
te permite codificar las teorías de 5 elementos, yin-yang, asociado con el trabajo de la acupuntura, por ejemplo. También mencionan a Richard Wilhelm, que se relaciona con la acupuntura, con Feng Shui, con tortugas, con rayas y monedas, hexagramas, cambios, yin-yang, 8 trigramas, 64 hexagramas, destinos, códigos, genética, etcétera, etcétera. Y sigo aquí anotando o escribiendo lo que me respondieron. Entonces, Wow. Keo, vamos por parte. Primero que todo, voy a comenzar ya de lleno con la primera pregunta, después voy a adaptar las otras. Primero que todo, ¿cómo llegaste a conocer el I Ching? O el I Ching, que fue lo que conversamos previamente, que hay diferentes formas de nombrarlo. ¿Cómo llegas a este libro? Cuéntanos un poco. La práctica del Qigong y del Tai Chi. Yo empecé a transitar el camino del Reiki a los 24 años, 23, y en esa dinámica de conectar con la energía, fui a una sesión de masaje Shiatsu y se ve que ahí en esa sesión me tomaron el pulso y me dijeron, tenés que hacer Tai Chi, me dijo la terapeuta. Y bueno, le hice caso y me dio el teléfono de alguien. ¿Ya? Al principio no lo encontraba, era como medio complicado dar con él, hasta que un día pude conseguir su localización y fue increíble, un gran maestro en mi vida, Javier, que si ve esto le mando un saludo. Javier es una persona que hizo mucho tai chi, qigong, masajes, y en esas clases el, de tai chi, de qigong, me iba llevando a tomar un tecito, después tenía como una casa con mucho jardín, y después de la clase me decía, vení, vamos a tirar el I Ching. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, y no lo entendía, él lo leía y yo no entendía. Pero después me daba cuenta de que me quedaba con algo de lo que él me leía. Era un momento mágico entre nosotros. Siempre era mágico el té después del tai chi, ¿no? Ya el tai chi es muy conectado, te armoniza un montón. Y después de eso, él me fue explicando algunas cositas del libro, del funcionamiento, del libro de los cambios, así se llama, y fui profundizando para consultar cosas sobre mi vida. Y después lo apliqué en la terapéutica, con los pacientes, Perfecto. años después. Ya vamos a llegar a esa temática, que sí o sí tengo que preguntar esta relación entre la parte terapéutica y la relación con el I Ching. Pero antes de eso, antes de llegar a esa temática, cuéntame, ¿de dónde viene el nombre Keo? Porque, ojo, ese es un seudónimo, digamos así. ¿De dónde viene el nombre Keo? Y ¿qué es lo que realizas hoy en día asociado con esta visión del Keo, el arte en la mutación? Keo, viene del I Ching, del mismo libro. A ver, todos tenemos un hexagrama de nacimiento que tiene que ver con la fecha, básicamente, en la que nacemos, y todos, cada uno de nosotros tiene un hexagrama, que es una figura de las 8 figuras de la naturaleza, que después, si querés, podemos hablar de eso, y a mí me tocó que era el agua. Entonces, mi maestro Jalef, en la escuela donde estudié medicina china, me hizo lo que yo después codifico como la carta del I Ching, que es el servicio, uno de los servicios que ofrezco, pero es información sobre tu propia naturaleza en base al I Ching, o sea, tu propio hexagrama de nacimiento. Me dijo que era el agua y hay un punto de acupuntura, en realidad un meridiano, que se llama Shinkeo, y ese hexagrama de nacimiento abre el Shinkeo. Entonces yo me quedé con la parte de Keo, que significa equilibrio en chino. Entonces, Perfecto.
sentí que resonaba por todos lados. Primero porque era algo que tenía que ver con mi hexagrama, con la acupuntura y con el concepto que busqué toda mi vida, de equilibrio. Excelente. Y ojo, que eso es lo que hoy en día mucha gente o muchos estamos buscando, sobre todo en este contexto de pandemia, el famoso equilibrio, o qué tan desequilibrados estamos por nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vida moderno, cerca de la ciudad. ¿Cuántos días, contexto pandemia, teletrabajo? ¿Cuántos días frente a una pantalla? ¿Cuántos días alejado de la cordillera, de la tierra, del campo, del pasto, del agua, del mar, etcétera? ¿Vale? Yo creo que también ahí lo vamos a ir relacionando. Entonces, me parece interesante esto que extraes desde el mismo I Ching, este nombre que hoy en día lo estás practicando, y también creo que es la invitación hacia los demás, hacia tu entorno, ya sea pacientes, amigos, familiares, personas que en este momento te están conociendo, de buscar ese equilibrio. Deduzco yo que también está guiado hacia eso. Absolutamente, Seba. El camino del terapeuta es la búsqueda del equilibrio propio para poder ofrecerlo como referencia y poder decodificar lo que el paciente necesita. Yo siempre digo que el terapeuta hace un Tao con el paciente, es un yin y un yang. Si el paciente viene muy yang, uno va a tratar de ponerse un poquito más yin. Entonces, esa búsqueda de saber qué demanda cada situación, ¿no? Y algo que me dijiste recién que me gustó mucho, esto de que la búsqueda del equilibrio, de cómo conectarnos con la naturaleza, el tiempo fuera de la tierra. Y en ¿Mm? realidad el I Ching es la naturaleza, es el lenguaje de la naturaleza. Porque cuando se habla del I Ching siempre se cree que es un simbolismo complejo. Y la verdad es que no es así. El I Ching es el mensaje que tiene la naturaleza para el ser humano. Por ejemplo, si un individuo encuentra una respuesta en el libro tirando las monedas, porque sirve como oráculo, lo que le va a salir es una situación de la naturaleza para que él pueda imitar. Así como yo el día de mi cumpleaños, mi maestro chino, Jalef, vino y me dijo, vos por tu fecha de nacimiento sos el agua, Kan, en el diagrama del agua, automáticamente a mí me vino el insight, me di cuenta, yo tengo que hacer como el agua. Más que una abstracción es algo que somos, en esencia, agua. Y tenemos la firmeza de la montaña, la creatividad del cielo, la recepción de la tierra, la docilidad del viento, la calma del lago. Somos eso. Y el I Ching es el mensaje de la naturaleza. Me parece interesante hacer esta relación entre naturaleza y esta visión del I Ching. Tengan presente, mi gente linda, que esta visión de medicina china es una visión donde antiguamente, hace 2000, 3000, 4000 años atrás y más, eran muy observadores. Se preocupaban de entender el entorno y cómo ese entorno fue plasmado en un libro, ¿vale? Y creo que me parece interesantísimo la invitación también que nos entrega hoy en día. Hoy en día muchas veces estamos pensando en el futuro, en el qué hacer, en el más allá, pero hay muchas invitaciones de estar en el aquí y en el ahora, el famoso mindfulness, ¿vale? Disfrutar el presente, el aquí. Pero, ¿qué tal si ese disfrute del aquí y el ahora lo asociamos con qué? Con nuestro entorno. Entorno asociado de forma directa con la naturaleza. ¿Qué opinas al respecto, Keo? Que el I Ching nos recuerda el mensaje de la naturaleza y que probablemente no podamos estar en un lago, por ejemplo, en este momento, ¿no? Pero si te sale la respuesta del lago, que es una de las 8 manifestaciones, el recuerdo de eso, lo que uno evoca ante esa respuesta, ante la lectura de ese hexagrama, hace que el individuo conecte con esa imagen de la naturaleza.
Ya con evocarla es un montón, es suficiente. Es algo que nos acerca a eso a lo cual no podemos estar. Yo puedo estar en Santiago de Chile y evocar la imagen del lago. Y por ahí no hay lagos cerca. Pero con el libro recuerdo esa imagen. O puedo estar en un día absolutamente soleado y conectar con la imagen del trueno. El libro me va a recordar ese mensaje de la naturaleza, lo que tiene el trueno para enseñarnos. Yo siempre digo, el I Ching, esto que se conoce como Yin y Yang, no es otra cosa que luz y oscuridad. Ujú. Simplificándolo en absoluto, en realidad la luz solamente, porque el concepto de Yin es menos luz. Después todas las relaciones, ¿no? Frío, oscuridad, lentitud. Ok. El lenguaje de la luz expresado a través de la naturaleza. Eso es el I Ching. Entonces, recordar lo que tiene el libro para decirnos nos acerca a esa naturaleza, a esa esencia profunda de la vida. Como vos bien dijiste, los chinos antiguos eran muy observadores. Entonces, ¿ellos qué captaban? ¿Qué era lo que observaban? ¿Qué era lo que contemplaban? Era el funcionamiento de la luz, el funcionamiento de la naturaleza. Y eso mismo lo trasladaron a la vida humana. Y ahí entra la relación de los 64 hexagramas. Son 64 posibilidades de cambio. Ahí está el contenido del libro. ¿Qué tiene para decirnos la naturaleza con respecto a lo que nosotros preguntamos? De hecho, esa es la pregunta que sí o sí te tengo que realizar ahora. Aquí se habla de 8 trigramas, 64 hexagramas. ¿De qué viene todo esto? Que muchas veces cuando uno lee textos de medicina tradicional china, se describe, pero vale. ¿De qué habla esto de trigramas, hexagramas? Cuéntanos un poquito más. Los trigramas son las imágenes de la naturaleza. Son 8 grandes manifestaciones. O sea, los trigramas son 8. Trigrama porque tienen 3 líneas. ¿Sí? Es como un dibujo, un ideograma que tiene 3 líneas. Esas 3 líneas representan una figura de la naturaleza, que pueden ser 8 y que son las siguientes. El cielo, que se relaciona con la creatividad y con el máximo Yang y con el Padre. La tierra, que se relaciona como el máximo Yin, que se representa como la madre. La receptividad, esta cuestión de la Pachamama que recibe. Después está el agua, que se relaciona con el abismo, la profundidad. Tiene que ver con la luna también. El fuego, que tiene que ver con el sol y con lo que avanza y se adhiere a las cosas para poder iluminarlas o quemarlas. Tenemos la montaña, que se asocia con la firmeza, con la quietud. Tenemos el lago, que se asocia con la calma, concepto de estar calmado y disfrutando. Después tenemos al trueno, que es la conmoción, aquello que sacude. Y también está la representación del viento, que es lo sutil, lo dócil. Esas 8 imágenes, que son las 8 grandes manifestaciones, así se las conoce, incluso en el Tao Te Ching, que es el libro del camino, aparece Lao Tse diciéndolo. Si tienes algo que venerar, venera las 8 grandes manifestaciones, que no es otra cosa que la naturaleza. El cielo, la tierra, el agua, el lago, todo. Esos 8 conceptos se relacionan. Entonces, de ese vínculo de 8 por 8, te da 64 hexagramas, que es una idea que une 2 conceptos, que son estas 8 grandes manifestaciones. Por ejemplo, puedo vincular al cielo con la imagen de la tierra, y así me da el hexagrama que se llama la paz. O puedo vincular, por ejemplo, la tierra con el trueno, y me da el hexagrama del entusiasmo. Entonces son de esas relaciones
entre los elementos da determinadas situaciones que son contextos, posibilidades de cambios, situaciones concretas, ¿no? Que salen de la naturaleza, pero que se reflejan en el mundo humano. Perfecto, perfecto, excelente. Y gente linda que está viendo esta transmisión, ¿se está entendiendo toda esta información valiosa que está entregando Keo? Con una visión quizás poco común para algunos, pero para otros quizás puede ser muy continuo, muy constante, que lo esté aplicando de forma periódica, ¿vale? Déjenos sus comentarios para saber, tener su retroalimentación, porque aquí yo estoy fascinado, estoy aquí disfrutando al máximo esta transmisión. Supongo que también Tokio está la misma. Sí, a mí me interesa siempre remarcar que no se necesita un entendimiento superior para entender al I Ching. ¿Por qué? Cuando estamos naturalmente en un contexto, por ejemplo, un lago, ¿no? Uno dice, ay, qué difícil que es entender el I Ching. Pero en realidad lo que te plantea es una situación de la naturaleza. Por ejemplo, el trigrama del lago significa la calma. Ahora, el individuo, cuando está en contacto con el lago, entra en un estado pacífico de calma, porque se relaja. Entonces, cuando estás en la naturaleza, entendés lo que es. Lo mismo Nichim. Cuando te habla de un lago, es un lago. Es absolutamente simple. O cuando vas al mar, por ejemplo. Viste que se produce ese efecto de vaciamiento. Esa cosa de que es algo imponente el mar. Que el océano, si uno se adentra demasiado, te puede tragar. Ese es el concepto del agua para Lichín, el abismo. Entonces, está todo bien mientras yo esté en la orilla, con un salvavidas, si sé nadar, si hay un cuidador de la playa, un bañero, que si me meto demasiado me puede rescatar. Ahora, si estoy en el medio del océano, sin la protección adecuada, sin un barco, sin lo que sea, sería lo más peligroso que hay. Ese es el concepto del agua para Lichín. Entonces, uno comprende de forma intuitiva porque tuvo contacto con esos elementos. El asunto es cuando nos empezamos a racionalizar demasiado la comprensión. Por eso siempre les digo, no pierdan de vista que el I Ching es la naturaleza. Así de simple. Después sí hay símbolos, por supuesto, hay cosas para analizar, por supuesto está la mitología y todo eso, pero vos conocés lo que es el agua, vos conocés lo que es el fuego, conocés lo que es el lago, la montaña. Si no la viste en vivo y en directo, la viste en alguna película y te generó algo. Entonces, de eso se trata el libro de I Ching. Algo de la naturaleza que nos recuerda nuestra propia esencia. Yo creo que ese es un resumen que expresa a grandes rasgos todo ese gran conocimiento que guarda este libro, ¿sí? Esa relación que muchas veces, insisto, por nuestro estilo de vida, la dejamos de lado, nos olvidamos de eso. De hecho, hoy en día, aquí ya me voy a quizás ir al concepto más moderno, la teoría de la higiene, donde muchas personas, o los niños hoy en día, sobre todo en contexto de pandemia, su microbiota se está viendo afectada. ¿Por qué? Porque estamos muy higiénicos. Ya no estamos en contacto con los animales, con los perros, los gatos, las vacas, los cerdos, con quien sea, ¿vale? Eso antiguamente era muy común. Tu sistema de defensa se fortalece con esto, pero hoy en día dejamos de lado este contacto. Y muchas veces yo veo niños que van a los zoológicos, mira, una vaca, un cerdo, una cabra. Vale, eso de a poco también te va generando consecuencias. ¿Cuál es la invitación? Volver a reconectarte. Idealmente no solo una vez al año, sino que de forma constante. Oye, Kigo, mira, pregunta para ti, dentro de esta gran gama de preguntas que tengo, que me parece muy interesante y también hay muchos colegas que nos están viendo en este momento. La pregunta es, ¿tú cómo puedes aplicar la visión del I Ching en tus terapias? ¿Cómo haces ese nexo, por ejemplo, el día de mañana alguien realizando Qigong o realizando acupuntura?
¿Se podría relacionar el I Ching con estas intervenciones de medicina tradicional china? Para mi modo de ver, la medicina china y el I Ching son indivisibles. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque el fundamento de todos los conceptos de la acupuntura, de la medicina china, la teoría de los 5 elementos, podemos decir el Feng Shui, el Tai Chi, todos los fundamentos de esas actividades vienen del I Ching. Es el fundamento primero de la cultura china. Toda esa cosmovisión se une en el libro de I Ching. Entonces, por supuesto que sirve para la terapéutica. Viene un paciente, si yo sé su fecha de nacimiento, ya puedo sacar cuál es su hexagrama con su fecha de nacimiento. Entonces ya puedo conocer su esencia. Y no le voy a pedir, por ejemplo, a alguien que es cielo, de hexagrama de nacimiento, que el cielo es el máximo yang, para explicarlo de forma fácil, es alguien que es muy activo, que tiene muchas ideas, que es muy dinámico, y no le puedo pedir que cambie su forma de ser y de vivir y su esencia. El yang es activo, y va a ser así hasta el día que se muera. Entonces yo ya con eso ya puedo tener un elemento de visión. Y después, obviamente que si uno empieza a tirar las monedas ante una pregunta del paciente, ¿cuál es el significado de, por ejemplo, mi lumbalgia? Entonces tira las monedas, se arma el hexagrama y la respuesta le va a dar en el clavo, porque es un oráculo que te dice lo que está pasando. Entonces, tanto como para el terapeuta como el paciente, se ven enriquecidos en esa visión, porque el I Ching te permite diagnosticar una situación, o sea, sacar una foto y poder verla, y entender qué es lo que hay. Te muestra todo lo oculto, todo lo que a priori no ves. Entonces esa es la dinámica, ¿no? Es indivisible de todo el mundo chino. Lo que pasa es que tenemos que volver a ese base, a ese fundamento. Para nosotros los terapeutas de medicina china es muy simple hablar de yin y de yang, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es la ley Exacto. del movimiento de yin y yang? ¿Por qué toda fuerza mantenida durante un tiempo muta en su opuesto? Ese es el fundamento del I Ching. ¿Cuál es la causa de todo eso? Porque la misma ley que gobierna el I Ching es la que aparece en los cuerpos que vienen a la consulta. Es la que rige los destinos humanos. Es la que rige que el pasto crezca de determinada manera en tal estación. Entonces, es ir un poco al fundamento, ¿no? Y yo lo empecé a usar primero en mí y con muchas, a veces, muchas dificultades, porque no lo entendía del todo fácil al principio, porque hay que desaprender. Esto es un desafío. Yo venía del mundo intelectual, de la literatura, de la escritura, de los autores, de la bohemia, de creer que sabía cosas que no sabía. Y de golpe tuve que desaprender. Y eso fue un proceso. Y luego, práctica, por supuesto. Y después, cuando empecé a atender a los pacientes, de a poco fui dándole protagonismo al libro. Cuando yo veía que el individuo se hacía una pregunta y me decía, ¿y por qué, por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele siempre la rodilla derecha? Entonces yo le decía, ¿querés preguntarle a Li Ching? Y cuando venía la respuesta, te decían, ah, y ahí vi que la cosa andaba. Y siempre va a andar porque es indivisible, es como que nada, es el mismo que eh, la teoría de los 5 elementos, de donde hacemos la mayoría de los diagnósticos, viene de I Ching. Perfecto. De hecho, me parece interesante que describas que el I Ching son, de cierto modo, los cimientos, las bases, los pilares que te permiten seguir avanzando a tener presente la teoría de Yin Yang, de 5 elementos, de Chi Chue,
de meridianos y vamos, seguimos avanzando. También, ojo, a mí también me gusta describir que estos principios o estas teorías se asocian con perfeccionamiento de dinastía en dinastía. También, a medida que pasa el tiempo, cada dinastía le va entregando una connotación para enriquecer este conocimiento basal y a medida que pasa el tiempo, se van agregando diferentes visiones que, insisto, enriquecen y que también te permiten ver, tener otras visiones al respecto. ¿Qué opinas al respecto de esta visión del enriquecimiento a medida que pasa el tiempo con diferentes dinastías, asociadas también con el I Ching? Sí, el libro de los cambios no puede permanecer inmutable, ¿no? No puede escapar el libro de los cambios a su propia ley. Entonces, en el origen, el emperador celestial se dedicó a observar la naturaleza. Después fue pasando de dinastía a dinastía, hasta lo que vos contás, que fue mutando y creciendo, y claro, las costumbres, ellos necesitaron ver y aplicar ese funcionamiento de la naturaleza en la vida humana. Y las costumbres iban cambiando, así como se actualiza y se modifica todo de forma dinámica. Los celulares de hace 20 años, los teléfonos móviles no eran los mismos que ahora, ni los autos, ni las modas, ni nada de eso. Entonces, en ese dinamismo, Lichin fue tomando lo mejor basándose en el principio original, que es el yin y el yang, la luz y la oscuridad. Hay aportes majestuosos, por ejemplo, de Confucio, que agrega muchísima cuestión sobre la ética de las relaciones, de qué es lo correcto, la visión de caminar sobre la virtud, también que toma tanto el taoísmo de Lao Tse, ¿sí? Es el fundamento del taoísmo, el I Ching. Todo lo que dice Lao Tse en el Tao Te Ching, en el Hua Hu Chin, está basado en el I Ching, en esa observación de la naturaleza. Entonces sí, es Mira, un proceso de creación que se fue perfeccionando, ¿sí? yo, aparte de esta visión de perfeccionamiento, también ha tenido diferentes miradas. Y aquí sí o sí te tengo que preguntar, porque yo también lo he escuchado, ¿sí? Se describe Mm. también que el I Ching tiene una relación con lo esotérico, con lo místico. Yo lo que te decía el otro día cuando hablábamos, que poco más que había movimiento de manos, humitos, faltaría alguna música, bien mística, bien con harto misticismo, ¿vale? Entonces, ¿qué podrías describir al respecto? Porque aquí estamos hablando de oráculos, de lanzar monedas, y ojo, que esto también es una visión que mucha gente se aferra para decir, vale, eso es mentira, eso de qué están hablando, cero fundamento, racionalmente no lo entiendo, etcétera, etcétera. Habría que Mm. entender o contextualizar lo que hemos hablado y ahora también sería interesante analizarlo desde este punto de vista de misticidad. ¿Cómo podríamos relacionarlo, si es que se relaciona con el I Ching? Eh, que actúa en el I Ching es la sincronicidad, que de hecho Carl Jung habla en uno de los prólogos más famosos del libro del I Ching, una versión de Richard Wellham, que es con la que yo trabajo, eh, habla del concepto de la sincronicidad, ¿no? Que es esa armonía, esa conexión, ese significado que tienen las cosas, ¿no? Que tienen significado, básicamente. Que lo que vos tenés para escuchar en este momento es lo que el otro tiene para decirte y se forma el Tao, se forma la perfección. Tiene sentido. Ese es el principio que opera en el libro de I Ching. Eso es lo que hace que el que consulta obtenga la respuesta que necesita en ese momento. No es magia. Es el mismo principio activo que hace que todo funcione. Por ejemplo, yo estaba pensando en una persona y de golpe me llega un mensaje de esa persona diciéndome algo. ¿Y ahí qué hay? ¿Hay algo que entender racionalmente ahí? ¿O hay que aceptar lo que es?
Entonces, cuando nosotros queremos comprender todo racionalmente, estamos usando del auto un solo pedal, o el acelerador el freno. El I Ching te invita a abrir, vas a usar la razón, pero tenés que usar la intuición también. Tenés que usar los dos pedales. Cuando estás llegando a la esquina necesitas apretar el freno, porque si no te vas a pasar de largo y se la vas a pegar a alguien. Entonces, nos armoniza con los dos hemisferios del pensamiento. Nos hace que podamos ver los símbolos y percibir la energía, y también que podamos pensar. Y eso nos saca un poco de la lógica estructural que venimos acostumbrados. Mi maestro chino, estuve hablando con él sobre el I Ching. En realidad es de Taiwán, no es chino, pero bueno. Me dijo directamente, cuando yo le empecé a preguntar, él me dijo, ustedes la complican mucho, es simple, el I Ching es simple, naturaleza. Entonces, esoterismo, magia, y yo sí te debo decir sincero, yo siento que es como si fuese magia, pero en realidad es la misma simpleza que actúa todo el tiempo. Es la que hace que vos te sientas al lado de la persona que va a ser tu mejor compañero en la facultad o en el colectivo. Te encontraste con alguien que te hace acordar a otra persona y esa persona te saluda y empezaste a relacionarte. Entonces, es el mismo principio que está activo en todo. Todo tiene un significado. Entonces, la respuesta al I Ching tiene un significado para el consultante, que es un espejo que te permite ver. No hay mucho. En el oráculo de Delfos dice, Sócrates lo dijo también, conócete a ti mismo. Ese es el significado de la gran enseñanza de los griegos, por ejemplo. Entonces, si ellos iban al oráculo y tenían escrita esa leyenda, conócete a ti mismo, entonces es sencillamente mirar para adentro, conocerse, mirarse, reflexionar, sacar un descubrimiento. Y toda la parte de futurología, de esoterismo, cae superstición, cae por su propio peso, porque en realidad estamos teniendo una foto del presente. Cuando uno se mira al espejo y ve un fantasma, tendría que tener un problema en la cabeza para... No, yo cuando me veo al espejo veo que tiene un tipo de barba, 35 años. Esa es la realidad que nos muestra el I Ching. El que ve cosas raras es porque las cosas raras las tiene imaginación, se llama eso. La realidad es la realidad. Y la naturaleza nos dejó ese código que es muy exacto y tiene que ver con nuestra esencia. Es muy simple. Exacto. ¿No? Y en ese ejemplo de personas que ven cualquier cosa y tienen un poco perturbado su Chen. Vamos a ver qué se puede hacer ahí. Mira, acá describen Cris Arabia, dice la simplicidad, increíble. Claudia dice, el I Ching unifica todo. Vio Magneto Puntura Suprema. Saludos desde México. De acuerdo, es simple tanto que nos parece complicado. Acá Claudia también describe, la espiritualidad es parte de la naturaleza. No hay por qué separarlo de lo racional. Todo es uno, yin yang. Ahí sí o sí hay que tener presente, tal como dices tú. Me encanta este ejemplo que describe sobre el pedal, el acelerador y el freno. ¿En qué contexto? Muchas veces para nuestra cultura occidental, desde el punto de vista cartesiano, tenemos cuerpo y mente, ¿vale? Entonces, desde esa visión, a partir de esa mirada, claramente nos separamos de esta visión ancestral, esta visión que nos enseña a entendernos que somos un todo. También cuando hablamos hace unos días, yo te decía, mira, me parece interesante hablando de I Ching, hablando de el Tao Te Ching, hay conexiones, tal como lo describe Gustavo Soulet, sobre esta traducción al español, de la relación que hay con medicina china y la medicina mapuche, acá Chile y Argentina. Hay conceptos que se pueden asociar.
Y ojo, miles de kilómetros de distancia, quizás un mapuche con un chino jamás en la vida se conocieron, pero tienen visiones similares. Todo esto aquí va netamente a esta relación a entender a la persona que es parte del todo, persona y naturaleza como uno, ¿sí? Y eso me parece totalmente atingente a entender cómo la visión del I Ching lo podemos aplicar hoy en día en nuestra vida diaria. Absolutamente, y vos nombraste a un exponente que vale la pena destacar, a la gente invitarla a ver videos o que lean libros de Gastón Soulet, el filósofo chileno, que es un señor que vale la pena escuchar. Es una persona que se dedicó muchísimo al estudio y explica el I Ching de forma excelente y explica todo el funcionamiento de la vida. Vale la pena escucharlo a Gastón Soulet. El que no lo conoce, por favor, vaya a verlo. Y Tarea bueno, para la dicho casa. esta recomendación, ¿cómo? Perdón. Tarea para la casa, la gente que no conoce a Gastón. Sí, y esta observación que vos hacés de la relación entre los chinos y los mapuches, que observaron que somos parte del todo, individuo y naturaleza, uno, que eran los comentarios que pusieron recién los espectadores, ¿no? Esto de recordar la armonía y un montón de cuestiones súper válidas. Somos parte del todo, estamos conectados con el cuerpo, por eso es hombre, tierra y cielo y cosmos, pone. Somos parte del todo, pone acá Cris. Son excelentes las evoluciones que estamos teniendo. Y sí, es eso, básicamente es eso. Por ahí simplificar, reconectar y entender cuál es el mensaje de la naturaleza, ¿no? Y aplicarlo a nuestra vida diaria de celulares, de dinámica, de trabajo, de pandemia, porque ahí también hay un desafío y que el libro nos recuerda un camino posible de salida de una situación problemática o de una situación en la cual hay un aprendizaje que no logro descubrir, para eso sirve. Mira, aquí tengo un par de preguntas que escribe, por ejemplo, eh, si has tenido alguna anécdota asociada con la lectura o con el uso del I Ching, alguna anécdota que nos puedas comentar, algo quizás dentro de esta visión, alejándonos quizás de lo racional, situaciones que hay situaciones que son inesperadas, ¿vale? Ahora yo te pregunto a ti, ¿te ha pasado algo así en tu vida diaria o en tu vida profesional terapéutica? Sí, un montón. Eh, lo primero que se me ocurrió recién cuando hiciste la pregunta, me dio mucha risa de mí mismo en el pasado, de estar con las monedas preguntando y sacar la respuesta y enojarme porque no salía lo que yo quería. Eso me da mucha risa hoy, pero bueno, era lo que pasaba. Después, sí, pude evitar muchas problemáticas, pude evitar con el libro del I Ching, porque me permite ver lo que me está ocurriendo en este presente para poder modificarlo a tiempo y que no ocurra en el futuro. Eso, y a veces el I Ching te señala la forma de una forma muy taxativa, muy directa. Eh, es increíble la precisión que tiene. Eso es algo que me he quedado siempre sorprendido. Cada vez que hay una tirada de I Ching, yo me hago o que le hago a un cliente, mismo en la carta de I Ching, que es el hexagrama de nacimiento de la persona, y que ese es uno de los servicios que doy. Entonces, cuando la persona descubre su esencia, es maravilloso, lloran, se emocionan, o descubren cosas que tenían olvidadas. Me pasó cosas lindas, lindas, lindas con el I Ching y recuerdos así energéticos. Que me han consultado por fertilidad, una chica hace un tiempo, y salió la causa de por qué no, y que lo que sí tenía que hacer, y finalmente, bueno, tiene una panza enorme ahora, está muy feliz. O después hay cosas que le han pasado a mis alumnos de I Ching, porque me dedico a enseñarlo también, no sé, que se encuentren cosas o que tengan casualidades muy significativas, eventos así que los han sorprendido, ¿sí?
Había un chico, un alumno mío que estaba pensando en hacer un viaje, hizo la pregunta, eh, y, y le había salido el Sagrama a la montaña. Entonces yo le dije, como consejo, anda a la montaña. Si tenés posibilidad de ir a la montaña, conectate con esa energía y fíjate si te llega algo más profundo de respuesta y todo. El tipo va a la montaña pensando en su viaje y en lo que habíamos charlado, y pensó en 3 objetos que necesitaba, en una GoPro, GPS y algo más. Y cuando regresó a su casa se encontró esos 3 objetos en perfecto funcionamiento, en la calle, tirados, en un container, en esos lugares, en perfecto estado. Los 3 que él había pensado. Y me llegó contándome esa situación, no lo puedo creer lo que me pasó. Después otro alumno, otro alumno que él decía, bueno, si yo tengo que seguir este curso, quiero que pase tal cosa, y salió y pasó. Entonces, el I Ching te pone en ese lugar de claridad en el cual uno está atento. Y, y así fue, a mí mi vida me ha ordenado mucho, me da mucha alegría estar en contacto. Es como, sí, es como volver a la esencia. Entonces te da armonía y te sentís bien. Excelente, excelente. Oye, acá aquí me preguntan si es que va a quedar grabada esta transmisión. Efectivamente, va a quedar grabada. Esta en particular va a quedar en el muro de Kio. Recuerden esta problemática, pequeña problemática que tuvimos asociada con la conexión de Instagram, pero aquí estamos con todo. Bueno, ya para ir finalizando esta transmisión, que insisto, ya les dije en un comienzo, podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero la idea también es tener esta perspectiva de la relación de Kio con el I Ching. Oye, cuéntame, ¿actualmente tú estás realizando algún curso relacionado con el I Ching? ¿Cuáles son tus próximos proyectos a realizar? Estoy enseñando el curso hace un tiempo ya. Mi enfoque es personalizado, porque el conocimiento de I Ching, a mi forma de ver y por lo que fui descubriendo, es iniciático. O sea, necesitas que alguien te inicie, necesitas que alguien te lo explique de forma continua. Es una práctica, no es algo, un saber intelectual nomás. Entonces sí lo tiene, obvio. Se trabaja eso. Yo tengo el curso armado con clases, que son 10. Se puede extender si el consultante quiere, si el alumno quiere. Entonces, yo enseño de una forma personalizada. Lo doy en formato online, está activo hace rato, ahora tengo varios que les estoy enseñando, eh, que están bastante bien, mis alumnos, por suerte. Es algo que a mí me encanta y me apasiona muchísimo. Yo soy profesor de literatura también, entonces, bueno, ahora no estoy trabajando en esa área, en la docencia, pero sí, toda la pasión por enseñar está en esto. Y bueno, los recursos que aprendí de la didáctica de la literatura y de las lenguas, lo traslado a este asunto del I Ching. Entonces, para mí explicar es una pasión, y hasta que la persona no lo entiende, yo no paro. Así que es muy simple. Ahí Augusto levanta la mano, que Augusto era un alumno mío de la secundaria, un fenómeno. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es transmitir este saber, este legado, este antiguo conocimiento, para que lo podamos poner en práctica. Y tiene una aplicación práctica absoluta. Sirve. Eso es lo que hago con el curso. Lo enseño para que la persona lo pueda usar de forma autónoma. Al principio yo lo voy guiando y después me aseguro de que lo aprenda correctamente, y luego de eso lo puedan aplicar. Y lo otro que hago es la carta de I Ching. La carta de I Ching es, creo que es algo que las personas sacan un provecho increíble, porque te describe tu esencia. En síntesis, poder comprender tu hexagrama de nacimiento es como comprender cuál es tu signo de astrología, de sol.
por ejemplo, yo soy de Aries. Entonces, saber que soy de Aries me da una característica. Práctico, que tiene determinada mirada, que es activo, que cada cual tiene su punto bueno, su punto malo. Entonces, con el hexagrama vos te enterás de cuál es tu esencia. Entonces, si sos el agua, tenés una característica. Si sos el cielo, tenés otra característica. Si sos la tierra, tenés que apuntar a tal cosa. Por ejemplo, el de la tierra es receptivo, es amoroso, es cuidadoso, es lento, es tranquilo. El del cielo es activo, es veloz, es creativo. Son esencias diferentes. Entonces, cuando el individuo conoce su esencia a través del I Ching, dice, ah, yo soy eso, y lo aplica de forma práctica. Y creo que es de las propuestas que tengo hoy para darle a la gente es lo mejor, tanto el curso como la carta del I Ching. La gente encuentra cosas propias en eso. Y te permite también conocer el hexagrama del cielo anterior, que son los desafíos que traes de antes. El concepto del cielo anterior, que para nosotros en medicina china es todo lo heredado, todo lo de vidas pasadas. Entonces, en esa info te permite pararte con una información precisa para toda tu vida. Perfecto, tremendo. De hecho, aquí lo que veo, lo que tenemos en común con Keo, tal lo que es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, es entregar información, la pasión por quizás la docencia, por entregar conocimiento, siempre ha sido una situación que a mí en particular me llena, ¿sí? Y lo más probable, y tal como veo aquí en este momento hablando, conversando de un tema que le apasiona, es algo que también se tiende a transmitir y que muchas personas también se pueden beneficiar con ese tipo de pasiones, ¿sí? Netamente entregando información. Acá nos dicen, Juana Trotamundos, hola, yo hice la carta del I Ching, fue súper motivador. Me ayudó a rectificar las cosas que me apasionan y a conocer lo que tengo que superar. Es una información que me servirá para toda la vida. Mira qué interesante. Interesante. Y es también tener miradas de personas que han conocido el I Ching de diferentes maneras, ¿sí? Muy bien. Yo creo que perfectamente, insisto, podríamos estar aquí hablando muchas, pero muchas horas, pero en honor al tiempo, creo que ha sido una interesante transmisión. Yo quiero agregar, aprovechando el espacio publicitario, que nos pueden seguir a Keo, en keo.elarte de la mutación y a Kine-Chen, donde van a encontrar información asociada por parte de Keo sobre el I Ching y por parte de Kine-Chen esta relación entre acupuntura, entre medicina tradicional china y kinesiología. De hecho, aprovecho de escribir para las personas que están viendo que en Kinechen estamos organizando el próximo seminario que se llama Razonamiento Clínico en Acupuntura. Para más información pueden ver en el muro, nos pueden escribir y con gusto el equipo vamos a responder. Dice Noe. Paglia, un placer escucharlos. Gracias. El placer también es de nosotros que nos estén viendo, porque insisto, esta información que entregamos es una información muy interesante, que insisto, a mí me gusta mucho, me apasiona, lo asocio, lo relaciono. De hecho, el día viernes fui acá a un embalse cerca de Santiago que se llama Embalse El Yeso, un lago y montaña. Y yo me acordaba de lo que decías tú, de esta relación entre estos elementos y lo que te genera. Y yo en todo momento, mira, Lichín, ¿qué estará diciendo en este momento? Yo me declaro un poco conocedor del área, pero sí o sí, esta conexión con la naturaleza, también independiente si uno tiene mucho conocimiento o nada de conocimiento de medicina tradicional china, la sensación cualquiera la puede tener. ¿Qué dices, Kevo, al respecto? Me hiciste acordar de que un alumno del curso de I Ching, que tenía el hexagrama de nacimiento del lago, que es la calma, él después me había hecho una consulta eh, y, y sobre la hora me avisa de que la sesión que íbamos a tener no iba a poder ser, que él se estaba yendo a Bariloche, le había salido un viaje imprevisto. Y me dijo por audio, estoy tan pasado, necesito desconectarme, perdón, Keo, que no me puedo conectar, tal cosa, tal otra. ¿Y a dónde vas? A Bariloche.
Entonces le dije, disfruta tu viaje y conectate con eso. Después la sesión la hacemos, vemos si pones una seña, pero anda. Cuando estaba en Bariloche me manda un mensaje, un audio de vuelta, que estaba remando en uno de los lagos, con un bote, remando, y que en el medio del lago se puso a llorar, porque se acordó de esa sensación de estar adentro del lago, ¿no? Porque estaba vibrando en su elemento. El lago en el lago, le dije yo. ¿Ves qué simple? Sí, sí, sí. Y después volvió, tuvimos la sesión y terminó de cerrar todo, pero es que esa simpleza, esa esencia somos nosotros, ¿no? Entonces, esa es la importancia de volver a la naturaleza. Los que puedan, tomen contacto con la naturaleza de forma directa. Y los que no tengan acceso hacia eso, tienen el I Ching. Perfecto. Bueno, mi gente linda, insisto, hablando de I Ching, podríamos estar aquí hablando horas, días, semanas, años, cursos enteros. Pero la transmisión del día de hoy es netamente conocer la experiencia de Keo con el I Ching. Así que antes de finalizar, les quiero preguntar con qué se quedan de la transmisión. Pueden comentar. Y yo te pregunto a ti, Keo, ¿con qué te quedas de esta transmisión, entrevista, entregando conocimiento, hablando de Ching, de los comentarios de la gente linda desde México, Chile, Argentina, Paraguay? ¿Con qué te quedas de esta tremenda transmisión? Eh, que nosotros tuvimos la dificultad de Instagram al principio, que parece que era algo bastante general, pero que logramos poner el contenido al alcance de la gente igual, y eso se logra con determinación, porque la verdad es que los dos tuvimos ese anhelo y estoy orgulloso de poder haber compartido este instante con vos y vencer esa dificultad. Segundo, agradecerle a la gente porque las evoluciones que dieron resuenan con el contenido. Me parece que abrirse a escuchar sobre estos asuntos y reconectarnos. Reconectarnos me pareció hermoso. Y mucho lindo, Seba. Siempre hablar de este asunto es muy gratificante. Y bueno, hoy me llevo eh, este disfrute de haber compartido, que somos un todo, ponen ahí, sí, sabés que sí. Claudia, sí, sí, es una síntesis, ¿no? Eh, Me da la sensación de que podemos seguir haciendo más cosas y otros vivos y poder profundizar tanto en tu contenido. Y los invito a que, bueno, Seba, yo te sigo hace un montón, veo lo buen profesional que sos, tu labor de difusión y propagación de estas tareas milenarias chinas y tu compromiso a mí me agrada. Así que seguimos en contacto y vamos a hacer nuevas cosas a futuro. Pero por supuesto, cuestión de coordinarnos. De hecho, aquí ya la gente está pidiendo, ¿cuándo el próximo live? Cuando quieran, pues gente linda, nos coordinamos y entregamos conocimiento. Aquí dice, Adelaida.acupuntura, me quedo con 2 puntos, somos un todo, permite conectar con lo que te resuena. Interesante, la historia del lago. Hermoso vivo, hagan otro porfa, muchas gracias. Pero por supuesto, Juana Trotamundos. Se viene más información, atenta a nuestras redes sociales. Síganos en Keo.elarte en la mutación y Kine-Chen. Y aquí siempre con gusto vamos a entregar tremenda información de valor asociada con medicina tradicional china, con I Ching y mucho más. Keo, un abrazo a la distancia, tremenda transmisión. Espero que a la gente linda le haya gustado. Esperamos realizar más adelante próximas transmisiones para seguir abordando estas temáticas. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por haberme invitado, por la entrevista. Me sentí muy a gusto, muy a gusto. Y bueno, un placer conocerte y gracias a la gente por tan cálida recepción. Así que nos vemos la próxima. Exacto. Mi gente linda, cuídense, espero que estén todos muy, pero muy bien y que tengan una excelente semana, llena de energía, llena de naturaleza, llena de cambios, de mutaciones y mucho más. Chicos, cuídense, que estén todos muy, pero muy bien. Chao, chao. Chao, gracias.